muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, el episodio número 44 en numeración humana, el episodio número 43 en numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar hablando un poco más de lo que es esta cosa que tanto me apasiona, lo que sería el camino de la programación. Así que hoy vamos a seguir con el tema que eligieron en lo que es la encuesta de Twitter. Así que vamos a seguir hablando de lo que es el tema de problemas de concurrencia, que sigo remarcando su importancia y que de hecho, anecdótico, recientemente tuve problemas con este tipo de cosas por no considerar la sincronización, así que véase la importancia de eso, de que directamente un sistema entero no andaba por un error muy pavo que después lo solucionamos, era una pavada, pero en sí tienen su peso. Pero antes de empezar vamos a saludar a la gente que se va incorporando a lo que es el chat del programa de hoy. Saludamos a Gabriel, que dice: saludos muchachos. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Un saludo y a disfrutar lo que es el programa de hoy. Saludamos acá a Maru, la coequiper de Movimiento Geek. Dios mío. Hoy vamos a tener un programa bastante interesante, Movimiento Geek. De hecho, pásense por Movimiento Geek después de Code Time, que vamos a tener algunas anécdotas para contar y Maru, decir que Gaby sigue vivo después de los otros días. Al que no sabe a lo que hago referencia, escúchese el podcast del día sábado a la noche que transmitimos sobre la GTL que se hizo acá en Rosario, donde la verdad que nos pudimos reunir tanto yo, Gabriel Carbone, Damián Tiscornia, los propietarios cada uno del podcast Movimiento Geek, desde la barra Bell y en este caso Code Time también. Y nos reunimos para cubrir lo que era el evento y pasaron un montón de cosas, lleno de anécdotas. La verdad que estuvo muy lindo. Y hoy vamos a contar en lo que es Movimiento Geek algunas cosas referidas a eso, así que también pásense por ahí, obviamente. Y vamos a arrancar con lo que es el podcast de hoy. Como dijimos, vamos a continuar hablando de los problemas de concurrencia y recordando lo que habíamos visto en episodios anteriores. Estuvimos hablando de lo que eran semáforos, que era una de las tantas soluciones que encontrábamos a los problemas de concurrencias. Los semáforos tenían la característica de ser como si fuesen un contador, los cuales mientras el contador era mayor a 0 permitían a un proceso ejecutarse, y si el contador era 0 o menor se trababa el proceso. ¿Cómo funcionaba esto? Mediante funciones, por ejemplo, la inicialización, que tomaba un número entero y era la que establecía el contador inicial. Uno que adquiría el semáforo, es decir, disminuía el contador o intentaba disminuirlo, porque si era 0 el contador no se permitía disminuir, el proceso quedaba, por así decirlo, dormido o trabado. Una que servía para desbloquear lo que es el contador o incrementar el contador, que es justamente incrementar el contador, y si había algún proceso dormido lo despertaba. Y después teníamos la típica operación de destrucción, que sirve para justamente destruir un semáforo cuando ya no lo necesitamos más. En base a lo que era el comportamiento de semáforos, habíamos establecido ciertos patrones de trabajo, los cuales vamos a hacer un breve repaso porque vamos a hacer referencia a ello, y si no escucharon ese podcast, les recomiendo que lo escuchen. Aún así vamos a tratar de evitar esos enlaces por ahí forzosos para que se puedan entender por lo menos los temas de hoy, pero siempre recomiendo el tener un buen contexto mediante lo que es la revisión del episodio anterior. En sí, habíamos establecido lo que eran ciertos patrones de trabajo en cuanto a lo que eran los semáforos. No son todos los trabajos con semáforos así, pero podemos englobarlos como si fuesen en categorías o grupos de trabajo, en los cuales son patrones que se suelen respetar. La palabra patrón no es del todo correcto, pero es por ahí la forma más sencilla de expresarlo. En sí, uno de los primeros patrones que vimos, por ser muy simple de entender, era el patrón de señalización. ¿Cuál es la función de este patrón? Lo que indica el nombre, señalizar. Lo que hace es básicamente un hilo informa a otro hilo cuando cierta tarea se cumplió. Por ejemplo, un servidor que tiene que preparar datos por un lado y tiene que enviar información, por el otro tiene que preparar datos y enviar, y por otro lado tiene que establecer una conexión. No podemos permitir de que el hilo que prepara los datos y envíe los datos antes de que el hilo que establece la conexión haga su trabajo. Entonces, en ese caso lo que tendríamos que hacer es preparar los datos, preparar lo que es la conexión al mismo tiempo, y mientras tanto trabamos lo que es el envío de datos. Después, cuando el hilo que establece la conexión haya terminado con su trabajo, recién ahí desbloqueamos para que
se pueden enviar los datos, y eso era uno de los comportamientos con los que íbamos a poder trabajar. Ese comportamiento de señalización es bastante útil, evita muchos temas de bucleo, o de que se quede el código corriendo en un bucle while o en espera activa, lo cual vimos que era una pésima idea, y con esto solucionamos muchas veces ese tipo de inconvenientes. Otro de los patrones de los cuales habíamos visto es el rendezvous, que lo que hace es, en principio vamos a explicar el significado de la palabra, viene de la palabra cita en francés, perdón, y el inglés lo terminó adoptando por la terminología de este patrón que se estableció. ¿Qué es lo que hace el rendezvous? Lo que hace este patrón es básicamente hacer que dos hilos se esperen mutuamente. Esto lo podemos ver como un policía y un preso que están atados por lo que son esposas. Entonces, el policía no se puede ir sin el preso, y el preso no se puede ir sin el policía. O cooperan o en medio como que no van a ningún lado. Consideremos en ese caso no contar como que uno esté inconsciente ni nada de eso. Así que, entonces el comportamiento que establece este patrón es que justamente las cosas se esperan mutuamente. Vos no puedes trabajar sin mí y yo no puedo trabajar sin vos. Entonces, mediante dos semáforos, lo que se establece es que se estén esperando mutuamente. Si uno de los semáforos ya puede, o mejor dicho, si uno de los procesos puede empezar a trabajar, libera al otro, pero el otro, hasta que no lo libere, lo que está bloqueando en ese momento, el primero no puede seguir trabajando. Entonces quedan los dos mutuamente bloqueados hasta que se liberen. Una vez que se liberen los dos, pueden empezar a trabajar. Ese era un patrón que sirve bastante, y lo habíamos visto con el ejemplo de lo que era la interfaz gráfica de usuario, que se encargaba de mostrar una simulación en pantalla, y lo que era una calculadora del simulador. Nosotros no podemos permitir que la calculadora empiece a calcular cosas antes de que la interfaz gráfica esté lista, y no podemos permitir que la interfaz gráfica empiece a graficar la simulación hasta que la calculadora esté lista. Cuando las dos cosas estén listas, se desbloquean, y así podemos empezar a trabajar. Y con eso era donde habíamos dejado el trabajo de los patrones en cuanto a lo que era el semáforo, ya sea con el rendezvous o la señalización, que eran dos maneras de trabajar. Hay otro tipo de trabajo que podemos realizar con lo que son los semáforos, y que de hecho es algo que ya estuvimos viendo anteriormente. ¿Cuál es el trabajo que podíamos haber realizado con los semáforos desde un principio? Los mutex. Los mutex, o áreas de exclusión mutua, como también lo llamamos en español, o mutex exclusions, que es básicamente lo que significa mutex. Lo que establece es el comportamiento de bloqueo, es decir, yo antes de utilizar un recurso establezco un bloqueo con un mutex, era como un candado que solamente le permitía acceder a una sola persona. Es decir, nosotros establecemos una región crítica, y entonces antes de que cualquier cosa acceda a la región crítica, ponemos un mutex ahí. Si el mutex está en uso, no va a poder entrar otra cosa, va a estar bloqueado, entonces se va a quedar esperando. Ahora, si no hay nada utilizando lo que es la región crítica, podemos acceder a lo que es la región crítica y bloqueamos el mutex. Podemos verlo como si fuese un baño en su regla general, cuando tenemos que utilizar los casilleros y cerramos el casillero y lo bloqueamos para que no entre otro. O cuando estamos, por ejemplo, en un supermercado y tenemos los casilleros o los lockers de la entrada, donde dejamos, por ejemplo, un bolso, una mochila o lo que sea, otra persona no puede usar el casillero hasta que yo desbloquee el casillero, es decir, hasta que yo saque el contenido con mi llave, que solamente yo puedo usarla. Los mutex no respetan tanto la regla de quién bloquea y quién desbloquea. Hay veces que los mutex lo único que le importa es que bloqueen y desbloqueen, y no importa quién. Un mutex bien implementado no tendría que permitir ciertas acciones, pero bueno, hay distintas implementaciones. Y una de las cosas de que lo podemos hacer, y recordemos, era que el mutex deja acceder a una sola cosa a la vez. ¿Cómo hacemos eso? Antes de explicarlo, saludamos acá a Damián Tiscón, el propietario de Desde la Barra B, donde entran dos y pagan tres. Che, hace cuánto que no se usa ese eslogan, hay que volver a usarlo. ¿Cómo está, Dami? ¿Todo bien? ¿Ya te recuperaste del pseudo infarto del fin de semana? Ay, Dios. Qué locura que fue eso. Entonces, ¿cómo solucionamos el tema del mutex? El mutex, recordemos que dejaba pasar a un solo proceso. Y los semáforos, nosotros tenemos un contador que cuenta en cuántos procesos vamos a dejar entrar a priori. ¿Cómo lo hacemos? Y a ver, dejamos entrar una sola cosa a la vez, el semáforo es un contador. Y bueno, básicamente establecemos el semáforo
en 1. Es decir, inicializamos un semáforo en 1 y podríamos crear, por ejemplo, una implementación de logs o la implementación de mutex mediante lo que son semáforos. Por ejemplo, la creación de un mutex es lo mismo que hacer un semáforo en 1, es decir, crear un semáforo con el número 1. El acquire mejor dicho, la operación en la P, que era para intentar hacer un decremento, el acquire, que era justamente adquirir el log o el mutex, lo hacíamos con la P del semáforo. El release del mutex o la liberación del mutex lo hacemos con lo que es la V del semáforo, y la destrucción de lo que es el mutex lo hacemos con lo que es la destrucción del semáforo. Es decir, utilizando la implementación de semáforos podríamos crear mutex. Cuando trabajamos con lenguajes de programación no solemos hacer eso por cuestiones de que ya lo tenemos implementado, ¿para qué lo haríamos? Pero tenemos la posibilidad. Eso es una de las tantas cosas. Y no diría para qué. Por ejemplo, esto viene más algo anecdótico de algo que tuvimos que hacer en la universidad, que fue completar un pequeño kernel, o por lo menos era una implementación simplificada de kernel de un sistema operativo cuyo nombre curioso es Nachos. No tengo la culpa de ese nombre, es el nombre que le dieron. Es el nombre del sistema operativo como tal, que es más como una máquina virtual, pero estamos simulando el comportamiento del kernel de un sistema. Y lo que teníamos en principio era implementado la interfaz de semáforo, por lo menos todo lo que eran los semáforos. Los semáforos funcionaban perfectamente, pero otros recursos de sincronización o de control de concurrencia no estaban implementados. Una de las tantas cosas que no estaban implementadas, y la primera cosa que tuvimos que implementar, eran los logs o las áreas de exclusión mutua. Eso no venía implementado. Otras cosas son las variables condicionales, que vamos a ver más adelante, y otros tipos de recursos con los que contamos. Pero en principio los logs no estaban implementados, y muchas veces tendríamos que haber usado logs. Entonces tuvimos que empezar a implementar eso. Implementamos todo lo que eran los logs, utilizando el semáforo en 1. Es decir, utilizando algo que ya estaba creado, creamos otra cosa. Eso lo vemos, por ejemplo, también en lo que son listas. Con una lista podríamos implementar colas y pilas, que son otras implementaciones. Con una lista podemos implementar árboles incluso. Con un arreglo podemos implementar listas, lo cual no es la implementación más óptima, por lo menos a priori, para trabajar. Pero podemos ver que con una estructura que ya tenemos definida podemos crear otras que tienen un comportamiento similar, o que podemos utilizar las operaciones base. Por ejemplo, en este caso podríamos convertir un semáforo en un mutex. En el fondo va a seguir siendo un semáforo, pero para lo que es el usuario o el desarrollador va a ser un mutex. ¿Qué otra cosa podemos hacer con lo que son los semáforos? Ya estuvimos hablando de lo que era un mutex. Hasta ahí vamos todo bien. Pero ¿por qué no lo llevamos a un nivel más allá? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Y podríamos crear un multiplex. Un multiplex básicamente es un mutex para muchas cosas. Ese es el uso que, por así decirlo, dejamos entrar a tantas cosas. El mutex solamente deja acceder a un proceso o un hilo a la vez, y el multiplex permite acceder a n hilos, siendo n un número natural. Es decir, nosotros cuando creamos un multiplex lo que estamos diciendo es, en principio, cuántos hilos queremos dejar pasar al mismo tiempo. Es el comportamiento que generalmente describimos cuando hablamos de un semáforo. Entonces, nosotros al crear un multiplex le pasamos la constante, que es un número entero, por así decirlo, vamos a decir 3. Y lo que estamos diciendo a partir de ese entonces es que a lo sumo 3 procesos van a poder utilizar la región crítica en ese momento. O establecemos un límite de cuántas cosas pueden trabajar al mismo tiempo. Eso también es otro uso. No necesariamente tienen que ser regiones críticas. Sirven como mecanismo de sincronización, de prevención de errores y todas esas cosas. La diferencia entre el mutex y el multiplex es que el mutex solamente permite el acceso a la vez de una cosa, y el multiplex permite el acceso de varias cosas, siendo estas varias un número natural. La implementación no es tan simple como decir, bueno, es un semáforo, porque hay que evitar que, por ejemplo, el contador, pues, algo que podemos hacer en los semáforos, y lo vimos anteriormente, es que podemos inicializar un semáforo en 0, que significa, al primer proceso que quiera adquirir el semáforo, hacer un decremento, va a quedar trabado, porque el contador ya está en 0. Entonces, al primero que quiera, bueno, es 0 o menor, sí, siempre va a ser así, entonces se va a trabar. Y ahí podríamos nosotros, por ejemplo, como recurso, empezar a incrementar después el contador.
pero recordemos que cuando lo inicializamos era 0. En el caso del multiplex, para una implementación correcta, tenemos que tener a su vez, por ejemplo, un contador que diga con qué número lo inicializamos. Ese contador va a ser interno, al fin y al cabo va a ser oculto, pero cuando queramos hacer, por ejemplo, una liberación del multiplex, como lo haríamos del mutex, no tendríamos que permitirnos excedernos en la cantidad de liberaciones que haríamos con el contador. Es decir, si tenemos 3, no podemos hacer 4 liberaciones. Podríamos hacer, por ejemplo, 3 liberaciones, adquirir una y liberarla, por ejemplo, esas cosas así, pero no podríamos liberar 4 cosas seguidas, porque es un poco ilógico decir, tenemos 3 espacios y sacamos 4. Pero cuando pusiste el cuarto, teníamos 3 en principio. Justamente por eso la implementación correcta sería tener contadores, unos controladores que utilizaríamos, pero el funcionamiento en sí sería un semáforo que lo inicializamos con el valor y a su vez establecemos un control para evitar excedernos del contador ese cada vez que hacemos una liberación. En el caso de, por ejemplo, querer liberar de una vez de más, es decir, si tenemos inicializado con 3 y queremos liberar 4 veces seguidas, lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, hacer las 3 primeras y la última ignorarla. Eso sería uno de los recursos, porque no tiene sentido el excederse de ese contador. Y ya tenemos otro de los recursos con lo cual podremos trabajar con lo que son semáforos, y de hecho es bastante usado este recurso para simulaciones. Incluso lo podemos usar si queremos simular una conexión de internet, una simulación de procesamiento, en el sentido de que, bueno, cuántos procesos permitimos que trabajen a la vez en un recurso para protegerlo, para evitar una sobrecarga por ahí. Es decir, no queremos permitir que 100 procesos trabajen en algo, vamos a limitarlo en 10, que trabajen bien esos 10 procesos, y bueno, cuando vayan terminando, los nuevos puedan empezar a trabajar. Y ahí tenemos otro uso más. Otro uso más que le podemos dar, tenemos muchísimo uso para esto, es uno que a priori pareciera no tener mucha utilidad. Pero la verdad es que este patrón en realidad es utilizado como parte interna de otros patrones. Es decir, es como cierta base de otros patrones. Por así decirlo, los semáforos podemos usarlo como cierta base de mutex. En este caso, uno de los recursos con los cuales podemos crear este tipo de patrón o este tipo de recursos es un torniquete. ¿Qué es lo que hacemos con el torniquete en sí? Como ya digo, va a ser útil para ver lo que son patrones más adelantados o que vamos a ir viendo más adelante. Acá saludamos a Javier in situ, que acaba de entrar y dice: muy buenas. Hola Javier, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Como siempre digo, sentate, ponete cómodo y espero que te guste el programa de hoy, que estamos hablando de lo que es el tema de sincronización y problemas de concurrencia, ese tema que nos apasiona y nos levantamos todos los días con ganas de trabajar en esto, o mejor dicho, con ganas de que no existieran este tipo de problemas. Sí, eso último, no queremos que existan estos problemas, pero existen, así que a alguien se le ocurrió hacer más de una cosa a la vez en una computadora y así estamos hoy en día solucionando este tipo de problemas, pero con práctica se pueden solucionar y llega un punto en que romperse la cabeza durante 8 horas pareciera ser placentero cuando descubrís el cómo solucionarlo. Obviamente durante esas 8 horas en las que no descubriste cómo funciona, y te aviso que vas a estar un poco de mal humor, puede que estés puteando el aire y varias cosas más. Pero volviendo a lo que es el tema de lo que estamos hablando, lo que hace un torniquete en este caso es el tema de una construcción que garantiza que un grupo de hilos o de procesos pasa por un punto determinado de uno en uno, es decir, evitamos que muchas cosas pasen a la vez. Podemos verlo como si fuese un embudo o un cuello de botella, en el cual pueden venir muchos procesos, pero solamente puede pasar uno a la vez. En el embudo hacemos pasar pelotitas, canicas, como lo quieran llamar. Entonces, podemos tener lo que es un embudo lleno de pelotitas, pero solamente una pelotita a la vez va a caer. Y el torniquete tiene esa funcionalidad, solamente dejar pasar una cosa a la vez. Acá dice Damián Tijone: Dios, qué raro, que te levantás, yo quiero seguir durmiendo. Bueno, sí, esa es otra realidad. La verdad que también queremos seguir descansando y durmiendo, porque así la pasamos de manera más placentera, pero eventualmente te tenés que levantar, aunque sea para ir al baño. Exactamente, en la lotería es lo mismo. La lotería se basa en el principio en este caso se da el nombre de torniquete, es un distinto nombre que se le da,
pero es la idea de lo que es este recurso. ¿Cómo hacemos esto? Una implementación posible sería mediante la creación de un semáforo, que vamos a llamarlo en principio torniquete, que se inicializa en 0. Recordemos que un semáforo en 0, cuando lo adquirimos o intentamos decrementar, se va a bloquear por defecto porque el contador es menor o igual a 0. 0 es menor o igual a 0 según las matemáticas, lógica y algunas ciencias más, es menor o igual a 0. No podemos hacerle nada más que eso. Entonces, al crear este semáforo, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, evaluar si se cumple cierta condición, es decir, la condición que va a desbloquear o lo que va a decir podemos trabajar con esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar una condición de la que indique que podemos trabajar. Si esa condición se cumple, liberamos el torniquete. Es decir, liberamos el semáforo o hacemos un incremento al semáforo. Después, ya fuera de lo que es esa comprobación, hacemos una adquisición del semáforo, es decir, intentamos decrementarlo y lo volvemos a incrementar. ¿Qué es lo que está pasando acá? Vamos a hacer los dos casos que podrían presentarse. Podría presentarse el caso en el que una de las condiciones o la condición que se está evaluando en esa comprobación sea falsa. En el caso de la comprobación sea falsa, va a intentar adquirir el torniquete, pero como no lo va a poder decrementar, porque recordemos que el semáforo está en 0, y cuando está en 0 no lo podemos decrementar, el proceso se va a dormir. Entonces, no va a poder trabajar. Pasamos a otro proceso. Ahora vamos a suponer que este segundo proceso sí puede cumplir la condición. El semáforo sigue en 0. Ahora este nuevo proceso cumple la condición. Entonces lo que hace al cumplirse la condición es liberar el semáforo. Cuando libera el semáforo tenemos el contador en 1. ¿Cuál es la siguiente instrucción que viene después de eso? Vamos a lo que es el adquirir el semáforo. Puede que este proceso sea el que adquiere el semáforo, o puede que el siguiente proceso, o mejor dicho, el anterior, que se quedó bloqueado, adquiera el semáforo. Cualquiera de los dos puede agarrarlo. Ahí no podemos garantizar nada y por eso estamos hablando de problemas de concurrencia. Es un problema no determinista, es decir, no podemos determinar en qué orden se van a cumplir. Podría arrancar este proceso o el anterior que se había quedado bloqueado. No importa cualquiera de los dos. Vamos a analizar, por ejemplo, si arranca este proceso. Si arranca este proceso, hace un acquire, es decir, intenta adquirir el semáforo, lo cual va a poder hacerlo, va a poder decrementarlo, porque recordemos que lo habíamos liberado. Cuando lo liberamos, lo teníamos en 1 el contador. Ahora lo adquirimos de nuevo, lo tenemos nuevamente en 0. El resto de procesos van a quedar bloqueados. ¿Qué va a pasar? También vamos a liberar nuevamente el semáforo y vamos a seguir trabajando. Ahora, si lo hubiese agarrado el otro hilo, es decir, no el que hizo la comprobación verdadera, el acquire, es decir, el intento de decremento, no lo iba a poder hacer antes porque estaba en 0, pero ahora está en 1, entonces sí puede decrementar y traba todo el resto de las cosas. Ahora, inmediatamente después de hacer esta adquisición del semáforo, lo libera. Entonces, el semáforo, o es decir, cumple con todo lo que es el funcionamiento, libera el semáforo, y ahora el otro hilo puede seguir trabajando. Y es básicamente decir como un cuentagotas o un sistema de goteo. Vamos de a uno. No puede pasar todo a la vez. Y la idea es el controlar el flujo de lo que es un programa o el flujo de lo que son múltiples procesos mediante lo que es este camino. Y saludamos acá a Lopsy o Ani o Anita, o múltiples nombres. O la dama de literalmente y de Cronos, también esa es válida. ¿Cómo estás, Ani? ¿Todo bien? Dice, hola. Hola, Ani, ¿cómo estás? Espero que estés bien y te guste lo que es el episodio de hoy. Confirmame si hoy transmití lo que es literalmente. Tenemos el podcast de literalmente y de Cronos, donde se habla lo que es historia y lo que es literatura. Pásense por ahí. Te has visto de un punto de vista un poco más distendido. La verdad que personalmente para mí es más divertido. Es como se la pasa uno muy bien, lo escucha, se habla. Es como una charla. No es algo tan seco o algo tan estricto, sino justamente con cierta libertad. Así que pásense por literalmente y Cronos, que está muy bueno, junto a su acompañante José Mistega. Aunque Damián no lo quiera saludar, yo sí, por ahora lo saludo. Así que nada, pásense por Cronos y literalmente la verdad está muy bueno. Personalmente para mí es muy ameno, así que pásense por ahí, totalmente recomendable.
CodeTime approved this. Acá dice, sí, aquí bien, acabando de dormir la sobrina. Qué bueno, che. Entonces, ya tenemos una forma de controlar o de establecer como un goteo de lo que son los hilos, es decir, no permitir que muchas cosas se ejecuten a la vez, sino que vamos a hacer que las cosas pasen de a una. Este recurso en principio no parece muy útil, que digamos, como ya dijimos. Ay, acá dice Damián, Mistega puso una guachapiel en japonés ayer, minuto 45. Dios. Lo peor, Dami, es que está bien hecha la canción. La traducción es correcta. Hay muchos modismos que no se los cuenta en japonés, pero la traducción es correcta. Dios mío. Entonces, volviendo a lo que estaba en el podcast. Y por cierto, al que no entienda lo que estoy hablando, pásese por el chat de Spreaker. Se van a reír un rato, por lo menos entender de lo que estamos hablando. Otro de los recursos con los que contamos, lo que es el sistema de semáforos, es algo similar a un interruptor o un permutador, por decirlo así. ¿Por qué lo llamamos así? O un switch. En realidad el término correcto es switch. Vamos a llamarlo interruptor, nomás que el interruptor tenemos el problema que generalmente el interruptor suele ser de dos posiciones, para un lado o para el otro, encendido apagado. Y en este caso estamos hablando de un switch o un permutador, en el sentido que podemos tomar distintas decisiones o distintos caminos, por así decirlo. ¿Por qué se le llama así? En sí, este sistema es idóneo cuando tenemos el trabajo dividido en categorías, no en hilos. O sea, porque hasta ahora trabajamos con lo que son hilos, en el sentido de decir, bueno, tenemos un hilo y un hilo le permitimos acceder. Después tenemos otro hilo, pero este hilo lo denegamos. Tenemos otro hilo, pero como está el primero ocupándolo, los otros no pueden trabajar. Ahora, cuando nosotros necesitamos establecer categorías, es decir, podemos tener múltiples hilos de un tipo, múltiples hilos de otro tipo, múltiples hilos de otro, esto es ideal. Acá dice Ani, me lo pervienten, ya no le digan de Watchfield. Ay, cayó en la maldición. Perdón, Ani, no le queríamos hacer ese mal, pero le terminó gustando aparentemente. Dios. Entonces, volviendo a lo que es el tema, cuando hablamos de exclusión mediante lo que son categorías, vamos a pensar, por ejemplo, cuando tenemos hay un problema conocido como el problema de los lectores y escritores, en el cual tenemos un conjunto de hilos que se encargan de describir información en memoria y otro conjunto de hilos que se encargan de leer información en memoria. Ahora, nosotros no podemos permitir que se hagan las dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque podríamos, por ejemplo, empezar a leer un poco de información. Va a haber un cambio de contexto. Vamos a tener después un hilo que escribe y va a sobreescribir la información que leyó. Es decir, la información que el proceso leyó ya está copiada. Pero la información de donde la estaba leyendo, es decir, la fuente, se va a empezar a sobreescribir. Va a sobreescribir todo lo que leyó el hilo original y va a seguir sobreescribiendo. Entonces podemos pensar que sobreescribió la memoria entera y después tenemos el hilo que vuelve. Es decir, el lector vuelve a leer. Y vuelve a leer en el otro punto. Entonces comenzó a leer una información y después sigue leyendo otra. Estamos teniendo información inconsistente. En principio podríamos estar leyendo un libro y después podemos estar leyendo un conjunto de números enteros. Lo cual al resultado final no tiene sentido, es una incoherencia, es una inconsistencia y va a fallar todo. O sea, la lectura se va a hacer correctamente porque la lectura es justamente leer. A la hora que tengamos que procesar esa información, falla. Entonces, vamos a tener en este caso lo que es una categorización, en tanto que hay un conjunto de lo que son lectores y hay un conjunto de lo que son escritores. Y por ejemplo, podríamos permitir que los lectores lean todo lo que quieran. Es decir, mientras están en modo lectura, se puede leer todo lo que quiera. Ahora, mientras alguien está escribiendo, no puede haber nadie leyendo. Ya sea, sacamos a los lectores, esperamos a lo que los lectores terminen o establecemos algún medio de control. Hay distintas formas de trabajar con lo que es esto. Pero este sistema de trabajo con semáforos y este patrón de trabajo es el conocido como switch o conmutador, en el cual justamente dividimos el trabajo en base a categoría, en este caso lectores y escritores, por ejemplo,
tenemos el barbero y consumidores, y así tenemos un montón. Tenemos el algoritmo de los filósofos, que es una pequeña variante, el de fumador empedernido también. Tenemos distintos problemas con nombres curiosos, pero en sí la idea que hay que llevarse de este patrón de trabajo es que se basa en categorización. Si no tenemos categorías, este patrón podría resultar incluso inútil. No vamos a dar una implementación de esto por cuestiones de que lo vamos a ver cuando tengamos recursos más avanzados. Lo vamos a ver un poco más adelante. Así que por ahora nos llevamos cómo funciona o cómo tendría que funcionar por lo menos. Saludamos acá, Movimiento X, ese presente dice saludos. Yo no voy a decir nada, pero se me hace que el que está detrás de eso es Gaby. Hola Gaby, ¿cómo está? ¿Todo bien? Ahora dentro de un ratito, saliendo de Code Time, pasamos a lo que es Movimiento X, así que vayamos para allá también. Gaby, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ya recuperándote del infarto de los otros días o del casi infarto? Ya Dami me dijo que se recuperó. ¿Vos te recuperaste ya? Dios mío, la próxima no hago eso. Te juro que ya no lo hago más. Se lo vamos a Gabriel, que es el keeper de Movimiento Y. Recordemos que ahora tanto Maru y Gaby tienen un 2% de Movimiento Y. Delphi se apoderó de casi todo últimamente, así que está arrasando con todo, increíble. Entonces vamos al siguiente patrón de trabajo, que es el patrón de barrera. La barrera es más o menos lo que indica. Lo que hace es impedir de que los procesos avancen a partir de cierto punto. Es decir, hasta que todos los procesos estén listos en un punto, no van a avanzar ninguno. Supongamos que tenemos 3 procesos distintos, y eso se usa mucho cuando tenemos que subdividir el trabajo. Es decir, si vamos a procesar 100 GB de información, muchas veces podríamos dividir el trabajo en múltiples hilos. Es decir, bueno, al primer hilo le doy 30 GB, al segundo hilo le doy 30 GB y al tercer hilo le doy el resto. Entonces, en base a eso, voy dividiendo lo que es el trabajo. Pero yo, por ejemplo, no puedo seguir trabajando, porque vamos a suponer que procesamos todo, es decir, preprocesamos todo, y en base a eso después hacemos algo. Pero yo no puedo seguir trabajando si no se terminó de procesar todo. O sea, si 2 partes se terminaron de procesar, pero la tercera no podemos seguir porque ya tendríamos un resultado inconsistente. ¿Cómo lo solucionamos? Con una barrera que lo que hace es justamente impedir de que los procesos avancen a partir de cierto punto. De hecho, esta herramienta es extremadamente útil. Se pueden hacer con semáforos. Y lo que necesita en principio es una inicialización. ¿Qué hay en la inicialización esa? Vamos a tener, por ejemplo, un contador de cuántos hilos son los que va a tener la barrera. Es decir, cuántos hilos son los que vamos a tener que trabar en cierto punto. Vamos a tener que tener un semáforo interno que va a estar inicializado con ese contador. Vamos a tener un contador de cuántos hilos ya van reservando la barrera. Y después vamos a tener lo que es también un mutex, que sirve para evitar problemas de región crítica cuando modificamos el contador, porque también vamos a tener que cambiar el contador y ahí vamos a tener problemas de región crítica que ya sabemos que lo solucionamos con lo que es un mutex. Entonces, la inicialización lo que haría es el contador de hilos o el número de hilos lo establecemos, creamos lo que es un contador interno que en principio va a valer 0. Creamos lo que es un mutex, que por ejemplo, si recordamos, era un semáforo en 1. Creamos lo que es una barrera, que la barrera básicamente va a ser el semáforo en 0. ¿Sí? Y entonces después, una vez que inicializamos con eso, cada proceso lo que va a tratar de hacer es, o va a adquirir el mutex, va a incrementar el contador, es decir, cuando un proceso llega al punto de la barrera donde tendría que parar, lo que va a hacer es adquirir el mutex, para así poder incrementar el contador, liberar el mutex. Con esto evitamos los problemas de región crítica del contador. Y después hacemos una comprobación. Si la cuenta, o mejor dicho el contador, es igual a la cantidad de hilos que tendrían que haber, es decir, a la cantidad máxima, es decir, todos los hilos llegaron a este punto, lo que hacemos es liberar la barrera. En caso contrario, o mejor dicho, en caso contrario no hacemos nada, y después seguimos con lo que es el funcionamiento similar a lo que era el torniquete, que decimos, adquirimos lo que es la barrera, liberamos lo que es la barrera y después hacemos el procesamiento. Esto, si recordamos, lo que hacía el torniquete era permitir que solamente de a uno vayan pasando las cosas, pero en este caso la utilidad que le damos es que la condición sea igual al contador, y cuando tengamos la cantidad de hilos
correspondiente al contador reservados o trabados en lo que es la barrera, uno se va a liberar. Y cuando se puede liberar uno, se puede liberar el otro, y se puede liberar el otro, y se puede liberar el otro, y se liberan todos a la vez. Entonces, al fin y al cabo, a partir de un punto donde quedan trabados todos, podemos liberarlos todos a la vez con este método que se está basando, en este caso, en lo que es la barrera clásica, en lo que es el torniquete o el bolillero, como habíamos visto anteriormente. Saludamos acá a Eddie, que dice: ¿qué hay, David Newman? Hola Eddie, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Dice: saludos, gente. ¿Todo bien, Eddie? ¿Qué tal, che? Hace como desde el sábado que no hablamos, así que espero que estés bien. Y pásense también por lo que es Zona Retro. En serio, Eddie, sigan recomendando películas y series así, están buenísimas. Todavía tengo que ver Mr. Robot 2, pero bueno, ya la veré. Ahora, ¿a qué punto llega la utilidad de lo que es el uso de barreras? Por ejemplo, en POSIX, que es el estándar, uno de los estándares de Unix, para los POSIX threads existe una implementación interna de barreras, con lo cual no tendríamos que implementar y hacer todo lo que dijimos anteriormente, sino que ya podríamos crear la barrera. Venimos con una implementación interna y es bastante útil. Y después, finalmente, tenemos lo que es el patrón de cola. El patrón de cola se emplea cuando tenemos, por ejemplo, dos clases de hilos que tienen que proceder de a pares. También se lo conoce como el patrón de baile de salón. ¿Por qué pasa esto? Lo que se hace es parecido al bloqueo mutuo, ¿sí? Y de hecho es un bloqueo mutuo. Y por ejemplo tendríamos dos hilos, uno el hilo 1 y el hilo 2, ambos dependientes entre sí. Y no podríamos permitir de que trabajen, es decir, no podemos dejar que uno baile solo. Imaginemos un vals, no pueden bailarlo una persona sola, necesitamos a los dos. Entonces, hasta que uno no tenga a su pareja, no pueden empezar a trabajar. ¿Cuál es la diferencia entre el algoritmo de cola o el patrón de cola y lo que es el Ravenna, que era lo que utilizamos como método de anclaje mutuo? Lo único que cambia es la semántica. El funcionamiento interno es exactamente el mismo, pero el uso que le estaríamos dando en este caso varía un poco, o sea, el significado que uno le da. Entonces, esa es la única variación. Yo diría: ¿pero por qué es otro patrón? Porque es otro uso. Se lo utiliza para otras cosas. El funcionamiento interno es exactamente el mismo, o generalmente es muy similar, bastante parecido, pero lo que varía es el uso que uno le va a terminar dando a lo que es el patrón. El uso es muy similar, ya les digo, hay que ver para qué se lo va a usar, pero la idea es el anclaje mutuo en principio, de que dos procesos no van a poder avanzar hasta que los dos estén listos. Entonces teníamos la rendezvous, que era lo que hacía justamente este anclaje hasta que los procesos estén listos. En este caso, por ejemplo, cuando necesitamos dos procesos que trabajen juntos, haríamos lo que es el algoritmo de cola o el procedimiento de cola. Vemos que el funcionamiento es similar y lo único que varía es por ahí el nombre que le damos y el uso que le estaremos aplicando. Pero el funcionamiento interno, ya recordemos que la implementación es la misma. Acá dice Damián Tiscornia: el patrón de cola es lo que vimos el sábado con algunas de cosplay. Sí, no sé de qué me estás hablando. Acá dice Gaby: shh, Dami. No sé de qué me estás hablando, Damián. Me sorprende lo que estás hablando. Es algo que me llama la atención. ¿Quién haría eso? Ya le digo, al que no entiende que me estoy riendo, pásese por el chat de Spray, que se van a reír bastante y pueden participar. Así que acá dice Damián Tiscornia: no vi. Sí, no vimos eso, no. Sí, creo que eran otros que estaban por ahí mirando, no sé, era raro. Pero bueno, dejémoslo ahí. Así que bueno, espero que les haya gustado lo que es el podcast de hoy. Ya con esto vimos lo que eran distintos patrones. Ya les digo, el conocimiento teórico es para darse una idea de los usos que se le puede dar. ¿Esto sirve solamente para problemas de sincronización? No. Pero es una buena forma de por lo menos romperse el coco pensando en cómo funciona esto. Y de hecho hay cosas que por ahí explicadas, habladas, no se entienden tanto. Así que quédense tranquilos que en banda ahí
vamos a estar subiendo lo que es una nota, dando un resumen de lo que vimos hoy, donde mostramos por ahí con un poco más de detalle algunos aspectos, por lo menos mediante lo que es un cuadro, que lo va a reflejar un poco mejor algunas cosas, y por ahí por escrito se entiende mejor. Así que espero que les haya gustado lo que es el podcast de hoy. No se olviden de dejar comentarios en este caso, de escribir en lo que es el chat de Spreaker, de lo que es dar corazones. Acá no tengo miedo de decir esa palabra, no me van a torturar por ahora. Próximamente puede ser. De lo que es compartirlo, ya sea si les gusta porque es algo positivo, y si no les gusta para hacer sufrir a quien odian. Como dice Damián, a ese ser desdeñable que desprecian, pásenle también esto, así sufren. Me hago responsable y digo que el crédito es de Damián. Quédate tranquilo, Damián, el crédito es tuyo. Así que espero que les haya gustado. Si me quieren seguir pueden hacerlo vía Twitter en @davidjordana, vía correo electrónico davidjordana@gmail.com. Todos los lunes a las 11 de la noche hora argentina hacemos el podcast de Code Time, o sea, esto, donde tratamos de explicar la programación vista de un punto de vista un poco más humano. Los jueves tratamos de subir lo que es un mini episodio llamado Script Time, curioso el nombre, en el cual tratamos de explicar algunos temas simples que muchas veces me agarran en la calle saliendo de la facultad o cosas así. Y bueno, la última semana por ahí tuve un par de problemitas de tiempo y cosas así que no pude hacerlo. Pero vamos a tratar de normalizar ese aspecto. Contamos con un canal de YouTube, lo buscan como David Jordana. Básicamente me buscan por todo lado como David Jordana o como Code Time. Estamos tanto en Spreaker, iTunes, Evox, SoundCloud, YouTube, en lo que es Google Play Music. No tienen excusa, estamos por todos lados y contamos con lo que es un canal de Telegram, @code_time o telegram.me/code_time. Y participamos en lo que es el podcast de Movimiento ahí, desde la barra de Abel, Zona Retro. Pásense por Literalmente también, por Cronos, excelente podcast, sinceramente los recomiendo. Así que espero que les haya gustado. No se olviden compartir, dejar reseñas en iTunes, eso ayuda muchísimo. Eso ayuda muchísimo. Y no se olviden darle al corazoncito ese que a veces produce sufrimiento con algunas canciones un tanto extrañas de hace muchos años atrás, pero en este caso no va a suceder. Así que espero que les haya gustado y recuerden que pueden votar el tema para el próximo episodio en lo que es Twitter. Lo vamos a estar publicando entre mañana y pasado mañana. Y será hasta la próxima, y no sin antes decirle, pásense por Cronos, Literalmente, y Movimiento Geek. Ahora que salimos de acá, vamos para allá en unos minutitos, estamos arrancando. Así que buenas noches.